En Es la noche de César, preguntas a la psicología. Ya estamos de regreso. Ya saben ustedes que esta noche tenemos a nuestra psicóloga de guardia. Muy buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches, don César, y a nuestros seguidores. Y nos han llegado bastantes preguntas que tienen que ver con aquellos jóvenes que consumen sustancias psicoactivas. Ajá. ¿Qué sustancias son las más frecuentes que consumen los jóvenes? Muy bien, pues el alcohol sigue siendo el principio químico Va en cabeza, psicoactivo me lo creo. Del que más se abusa. Usted me ha preguntado en concreto sobre la población juvenil. Efectivamente, el alcohol... Y en la que no es juvenil, imagino que sucede. Y en la que no es juvenil, efectivamente. Vamos a entrar... Ahora mismo los jóvenes no solamente tienen una monoadicción, sino lo que llaman ahora en los centros de desintoxicación una adicción dual o poliadicción. Lo normal ahora mismo es que sea el alcohol y el cannabis, o el alcohol, el tabaco y el cannabis. El cannabis... ¿Usted incluiría entre las sustancias psicoactivas también el tabaco? Sí, claro que sí. Además, los chavales que toman porros, en el intermedio entre un porro y otro, normalmente consumen bastante tabaco. Y luego adelantaremos una prueba del algodón para que los padres puedan rastrear el consumo de porros. Bueno, ya lo adelantamos porque si no seguramente que se queda ahí trastabillado. El chico o la chica que consume porros, cuando fuma, al inhalar el humo y echarlo por la nariz, normalmente no han sido fumadores de hace unas generaciones, que perfectamente pueden hablar y echar el humo sin ningún problema. Los chavales que tampoco consumen... Es tan fácil, ¿eh? Bien, pues los chavales que consumen ahora el porro, lo que hacen... como tienen una inhalación más profunda para conseguir que enseguida llegue la sustancia a barrera hematoencefálica, tienen una inspiración más profunda y cuando echan el aire, tienen un aire ridalílico. Es que tienen, está muy ridalílico. Sí, eso me suena así. Bien, pues eso es un indicador a nivel casero, porque el indicador verdaderamente importante son los controles con tasa variable de orina. Cuando digo con tasa variable, es que nunca se le puede decir al chico, cada semana te voy a hacer el control de orina, porque siempre van a engañar. Yo he tenido pacientes en la consulta que incluso piden la orina a otro compañero que no fume y entonces le están haciendo el análisis correctísimamente, pero es sobre la orina de un compañero que no es tóxico. Es un viejísimo y conocido truco, sí. Bien. Pero volvamos al alcohol, que es el principio psicoactivo químico del que más se abusa. Tenemos que diferenciar entre abuso y dependencia. Ahora mismo estamos hablando que hay entre 10 y 15% de la población de bebedores masivos, bebedores que abusan. Y entre un 5... ¿Qué porcentaje ha dicho usted? Entre un 10 y un 15%. ¡Qué barbaridad! Estamos hablando de 4 millones de personas mínimo. Sí. No está mal, ¿eh? Luego diferenciaremos el tipo de un bebedor respecto a otro bebedor, porque hay 3 tipos. Abunda más el tipo anglosajón. Ahora mismo, ¿qué proporción hay? Hemos dicho que hay entre 10 y 15% de bebedores masivos y hay entre un 5 y un 10% alcohólicos. Cuando digo alcohólicos es ya diagnosticados. Me sigue pareciendo una muy alto, ¿verdad? Escalofriante. Bien, pues ahora vamos, si quiere, a los subtipos. Además, en esta pauta alcohólica se han incorporado púberes, es decir, empiezan a beber a los 13 años, y se han incorporado también mujeres, con lo cual ha aumentado peligrosamente la población que abusa del alcohol. ¿El abusador del alcohol tiene riesgos de convertirse en alcohólico? Por supuesto. No me cabe la menor duda. El periodo para convertirse en un alcohólico, es decir, tener dependencia y por lo tanto tener el síndrome de abstinencia, es entre 10 y 15 años. Bien, imagino que en algunos casos será menos, además. En el segundo tipo de bebedor, vamos a establecer los 3 tipos de bebedores que hay. El bebedor regular,
social y mediterráneo. Es decir, esta persona no tiene la cervecita y los vinitos. Sí, esta persona no tiene una dependencia psíquica como el siguiente tipo. Es decir, que alcanza el alcoholismo pero mucho más tarde. Y bebe no para embriagarse, sino para relacionarse. Es decir, llega a la embriaguez por establecer la relación. Claro. Porque vamos a tomar unas cervecitas. Es el pretexto de la relación, potes, efectivamente. Sí. Bien, aquí hay que hacer algunas salvedades que conviene. El alcohol en la mujer se metaboliza peor que en el hombre. Es decir, que a la misma ingesta, la mujer tiene menos grasa, porque efectivamente, tiene menos masa por el índice de masa muscular. Claro. Después, el alcohol con comida, con ingesta de comida, tiene menor efecto. Y el alcohol con comida más calórica, es decir, con un potaje o un cocido, también mitiga los efectos. No me cabe la menor duda. Sí. Bien, pues ahora vamos, también conviene saber qué se considera una tasa de alcohol diaria abusiva. Entre 60 y 75 gramos de alcohol diario. ¿Qué es equivale decir, 6 copas de vino o 12 cañas de cerveza. Ya está bien. Distribuidas, ojo. Bueno, claro, es que 6 copas de vino, sí, claro, depende. Da para mucho. Sí, da para mucho. Da para mucho. Sí. Ahora, una persona abusadora del alcohol se las toma sin despeinarse. No, vamos, no tengo la menor duda. Bien. Además, una característica de todo tipo de alcohólico o de bebedor masivo es la siguiente. Justifican, racionalizan que el consumo que tienen ellos es absolutamente normal y niegan completamente que sean alcohólicos. Cuando ya están en la fase más pronunciada, más crónica, donde ya estamos hablando de un alcoholismo con su síndrome de abstinencia, enmascaran las bebidas en envases. Por ejemplo, las mujeres lo pueden guardar en botellas de detergentes o de laca o en lugares que no son propios, por ejemplo en el maletero del coche. Esa ya es la fase en la cual, si se descubre, tenemos una persona con una enfermedad. El alcoholismo antes era considerado, porque era verdad, era considerado un trastorno secundario a un trastorno primario. ¿Cuál era el predisponente para el alcohol? El predisponente para el alcohol podía ser ansiedad, podía ser mal control de los impulsos, depresión, podía ser depresión, el trastorno maníaco depresivo, es decir, los bipolares, podía ser un trastorno de personalidad como los antisociales, los borderline. Ahora, por el tipo de bebedor, segundo, no hace falta que sea un trastorno secundario, sino que en sí el alcoholismo ya es un trastorno primario. Es decir, que la persona puede empezar a beber sin que tenga un predisponente y puede tener simplemente un facilitador, que ahora veremos cuáles son los facilitadores del alcohol. ¿Cuál es el segundo tipo de alcoholismo? El que ahora mismo es más prevalente y que en esta semana, por ejemplo, que está habiendo en la Costa Brava una cantidad de alcoholismo por los jóvenes estos que vienen irlandeses o ingleses. Grandes bebedores, sí, ambos. Bien. Pues es el bebedor anglosajón, el bebedor irregular o el bebedor ocasional. ¿Qué significa esto? A ver, sí. Que no tienen una pauta diaria, como el bebedor mediterráneo, pero que con frecuencia hasta la embriaguez. Yo no estoy muy seguro. Vamos a ver, no se puede generalizar. Supongo que hay irlandeses abstemios y británicos abstemios y eso. Claro. O sea, no se puede generalizar. Pero por la forma en que yo he visto beber a unos y a otros, no digo yo que cuando llegan a Marbella no se animen más, pero yo los he visto beber en Londres y donde no era Londres, claro, y bebían de una manera habitual, diaria y en cantidades impresionantes. Eso es. La distribución del alcoholismo según culturas es muy curiosa, porque los americanos, los irlandeses, nosotros estábamos junto con los italianos, los griegos y los portugueses en bebedores mediterráneos, pero nos hemos apuntado a este tipo de bebedores. Sí, es cierto. Bien, en los países asiáticos... El americano es verdad, vamos a ver, que por regla general es verdad que bebe
en días especiales de la semana. Es decir, puede perfectamente no beber durante la semana porque el trabajo es una cosa muy seria y luego pasar un fin de semana en un estado de embriaguez absoluta también, ¿no? O sea, es verdad. Eso es. Pero yo lo que he visto, por ejemplo, en muchos británicos y en muchos irlandeses es que su capacidad de trasegar alcohol en días de trabajo cotidiano es tienen mucha sangre en su alcohol. Es verdaderamente increíble. Sí, sí. Pues en los países asiáticos la tasa de alcoholismo baja, pero donde es verdaderamente escasa es en los países musulmanes. Lógicamente. Claro. Es bastante por prescripción. Obvio. Claro. Bien, dicho esto, hay otro tercer nivel. Y en ciertas... también en ciertos segmentos de la población anglosajona, por ejemplo, que hay razones religiosas también para ser abstemios. Inhibe. Tiene una lógica. Claro, muchísimo. claro. ¿No? De hecho, tenemos los que hablar... Los dry counties, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, pues son una muestra, vamos. Efectivamente, o los Amish, ¿no? Los Amish no beben. Amish. Sí. Efectivamente. El tercer tipo de bebedor, que también empieza peligrosamente, porque antes estadísticamente eran una población despreciable, digo estadísticamente, era el enfermo psíquico o también el dipsómano. Es aquel que cuando tiene relación social, es decir, cuando sale, no puede dejar de beber. Siempre tiene que tener una copa en la mano. La dipsomanía es la necesidad ansiógena de beber. Además puede alternar unas bebidas con otras, es decir, hace mucha mezcla, con lo cual si esta persona, hemos dicho, este tipo de bebedor es un enfermo psíquico, es decir, que puede complicar mucho más la patología que tenga previa, como una depresión, un trastorno de ansiedad. En esta semana ha salido en la red una serie de recomendaciones, sobre todo de chicas, que es muy curioso y quería hacerlo, participar a nuestros seguidores. Recomendaciones de las chicas, sobre todo las chicas, para llegar antes al punto de embriaguez. Atención, porque no es baladí el asunto. Recomendaban que los tampones se metiesen en vodka o en whisky, con lo cual entraban en musculatura lisa. Lo que le estoy diciendo increíble. Es completamente cierto. Con las complicaciones, claro, porque se puede imaginar... Eso creará también erosiones eso todo crea tipo. Porque, aunque no es alcohol de quemar de 90 grados puro, pero evidentemente es una zona lo suficientemente frágil y sensible como para no hacer esas barbaridades. Pero evidentemente había expertos y ginecólogos que decían que efectivamente sí es cierto que entra en torrente sanguíneo, pero los efectos secundarios pues son peligrosos. Otra cuestión, esto ya era de chicos y chicas, era echarse colirio directamente empapado en whisky o demás. Esto de los colirios, también hay colirios con... un colirio en whisky, o sea, el efecto que puede hacer el alcohol sobre el globo ocular es pavoroso. Bueno, es que una de las cuestiones orgánicas es la oftalmoplejía, cuando ya hay mucha cronicidad en el alcoholismo. ¿Usted sabe cuál era uno de los argumentos disuasorios de las ligas de templanza en Estados Unidos contra el consumo de alcohol? No. Bueno, la gente que acudía a las conferencias que daban las ligas de templanza generalmente pedían a alguien del público que quisiera someterse a un experimento, Entonces, cuando aparecía alguien, generalmente un varón, que estaba dispuesto a someterse al experimento, el que estaba pronunciando la conferencia, o la señora que pronunciaba la conferencia, le echaba una gotita de whisky en el ojo. Entonces, cuando la persona que veía las estrellas empezaba a aullar, porque el efecto del bourbon sobre el globo ocular es tremendo, a continuación decía, el tejido del que está formado el ojo es igual que el de su estómago, imagínese el impacto. Claro. Perfecto. Claro, el argumento hay que reconocer que es verdaderamente como para aterrorizar. O sea, yo personalmente desconozco si el tejido es el mismo, pero que el argumento es impresionante no me cabe la menor duda. Entonces, que se estén echando colirio con whisky, bueno, ya me parece algo por demás. Sí. Ahora bien, lo que buscan este tipo de personas con estos procederes que van buscando rápidamente los efectos nocivos del alcohol, ¿cuál es el estado de embriaguez hacia el cual van los jóvenes masivamente?
¿Cómo es un estado de embriaguez? No digo de coma etílico, sino de embriaguez. Normalmente hay una desinhibición. Hay un estado eufórico, hay un falso reconocimiento, por eso hay muchas peleas. Hombre, Manolo, yo no soy Manolo, y se empeña el otro en que es Manolo. Hay un exceso de familiaridad, hay una amnesia lacunar, no se acuerdan de lo que han vivido. Y entonces esa amnesia lacunar normalmente la cubren con ideación paranoide. Es decir, que las personas alcohólicas, me da igual hombres que mujeres, suelen ser muy celosos, muy suspicaces y muy paranoides, porque pierden ese sentido. También tienen desorientación espaciotemporal, no saben muy bien dónde se encuentran. También hay un deterioro progresivo de la capacidad intelectual, es decir, una persona que tiene un consumo cronificado no está en la mejor disposición para mantener una actividad mental sostenida. Es decir, no puede ir a la oficina y rendir de la misma manera. Tienen una pérdida de la memoria anterógrada, es decir, la memoria de fijación, hasta tal punto que si estamos hablando ya de un alcohólico crónico, puede tener el síndrome de Wernicke-Korsakoff, en el cual está comprometido el globo ocular, pueden tener parálisis de la fijación pupilar, pueden tener alteraciones de la memoria severas y además sin vuelta atrás. Esto en alcohólicos crónicos. Pueden tener el famoso delirium tremens, que es muy desagradable, profundamente desagradable. Y el delirium tremens puede darse bebiendo alcohol o en el síndrome de abstinencia. Atención, y voy a diferenciar el síndrome de abstinencia del bebedor mediterráneo al bebedor anglosajón. El bebedor mediterráneo, el bebedor que hemos estado acostumbrados nosotros a ver, pues en los abuelos, en las personas de nuestro entorno mayores, es aquel que cuando deja de beber tiene el malestar típico del síndrome de abstinencia. Y esto es muy característico en personas que tienen alcoholismo crónico. Por las mañanas se levantan con temblores esenciales, es decir, temblor de mano, con náuseas, vómito y muchísima irritabilidad. ¿Qué suelen hacer? Normalmente o toman un café o no lo toman, pero se van a un bar. El alcohólico normalmente tiene bastantes bares para entrar. Porque si siempre tiene el mismo... No es difícil en España, dicho sea de paso. Efectivamente, si siempre tiene el mismo, pues es algo muy evidente que enseguida lo van a catalogar como enfermo de alcoholismo, ¿no? Entonces, suelen elegir bares que tengan un espejo detrás del camarero para verse el temblor, de tal manera que la primera copa es para controlar el temblor y luego va el café con carajillo y la segunda copa, que ya es para el placer. Pero la primera es para la necesidad. Eso es muy, muy característico en el alcohólico crónico. Ahora, el alcohólico anglosajón, ¿cómo es el síndrome de abstinencia? El síndrome de abstinencia es que pueden hacer ciclos más o menos largos. Yo he tenido un paciente que incluso de un año hacía el ciclo largo. Pero cuando inician la pauta alcohólica, no pueden parar de beber. Y pueden estar días bebiendo litros de alcohol. Estas personas tienen una dependencia no solamente del agente psicoactivo químico, sino una dependencia psíquica. ¿Qué factores, es decir, qué organicidad sale perdiendo en el alcohólico? Bueno, hemos dicho ya la parte ocular, la parte que usted ha estado mencionando antes, tienen todos hepatopatías. Es muy fácil morir de cirrosis hepática, pancreatitis, úlceras gastroduodenales. Tienen también una atrofia testicular y tienen disfunción eréctil. Tienen una distribución femenina de la grasa y empieza a desaparecer el vello masculino, el vello corporal. Tienen problemas intestinales de estreñimiento o de diarrea. Tienen 100 veces más posibilidades del suicidio que población general. Por supuesto, de padecimiento de cáncer. Hemos dicho Lógico. También las alteraciones de la memoria, de las funciones ejecutivas. ¿Qué factores? Hemos dicho los predisponentes, que eran el trastorno de ansiedad, el trastorno de personalidad. ¿Qué facilita el alcohol? El alcohol lo facilita a personas que tengan baja tolerancia a la frustración.
Yo tenía un alcohólico, un paciente que me decía, mira Pilar, es que el alcohólico siempre tiene buenas razones para beber. Si está deprimido, pues porque hay que ahogar la cena, hay que celebrarlo. Sí. La soledad es un factor facilitador. El desarraigo, personas que están en otro país. El desempleo, atención a lo que estamos diciendo en estos momentos históricos, el desempleo. La falta de apoyo social. Los conflictos familiares. La falta de proyecto vital, el hedonismo, la baja tolerancia a la frustración, personas que no soportan una crítica, que no soportan un error. Pues claro, ¿qué ocurre? Pues que me doy a la bebida. Por cierto, hay una cuestión, mientras le estaba escuchando, se me estaba pasando por la cabeza, y es el tratamiento tan distinto que se da al alcoholismo según el trasfondo nacional, me atrevería a decir. Yo hace apenas unos días estaba en Estados Unidos y veía una película que se centraba absolutamente, estaba en clave de comedia, lo que se quisiera, pero una película cuyo protagonista era un alcohólico y tenía que pasar por Alcohólicos Anónimos y al final tenía que dejar el alcohol. Quiero decir, independiente de otros aspectos de la película, el alcohólico era Ben Kingsley, además. Digamos que el mundo anglosajón y especialmente los norteamericanos han dado un tratamiento al alcoholismo, por ejemplo, siempre en el cine, muy claro, que va desde Días de vino y rosas, que yo creo que es una de las películas más pavorosas sobre el descenso al mundo del alcoholismo, o una película de Ray Milland espantosa en la que sufría el delirium tremens y veía volar murciélagos por la habitación. O esta última película, pero quiero decir que el tratamiento del alcohol de alguna forma preocupa en términos de creación artística, especialmente cinematográfica o teatral, al anglosajón y especialmente al norteamericano. No veo eso en el caso de España. O sea, quiero decir, ni en el caso de España ni la película italiana. Es más, el borracho, de alguna forma, el alcohólico, pues tiene una cierta gracia, ¿no? Sí, es bastante bufonesco. Y dice, exactamente, bueno, pues, no es un personaje que preocupe tanto, ¿no? Sí, además culturalmente las celebraciones mediterráneas, romerías, folclores y demás, siempre está muy ligado a la ingesta del alcohol. Ahora empezamos a tener un programa, el programa de los 12 pasos de Minnesota, entre otras, me encanta porque ha sido una universidad donde estuve estudiando yo y verdaderamente se lo han tomado muy en serio, nuevamente una referencia anglosajona. Están haciendo hincapié en estos programas de rehabilitación al modo anglosajón por el tipo 2 de alcohólico, no por el tipo 1. Es decir, porque hay mucha población joven bebedora de fin de semana. Si no, efectivamente se ha pasado durante muchos años como algo incluso esperable el que un adolescente pille su borrachera y ya, bueno, pues qué machote. Es más, a los niños en muchas celebraciones se les pone un poquito de vino en la copa o de champán porque, claro, tienen que brindar. Sí, claro, eso es impensable. Es decir, a mí no me cabe la menor duda que hay gente que, o sea, hay alcohólicos, por supuesto, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Noruega, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que la visión social del alcohólico no es buena. Exacto. Y hay una preocupación muy clara. Bueno, que llega hasta un extremo que aquí en España sería impensable, como es el hecho de que muchísimas iglesias, la Cena del Señor, salvo las católicas por razones canónicas, se celebra, por ejemplo, con mosto. y no con vino. Efectivamente. En España, quizá el sur de Francia también, en Italia, en México no le digo nada, es una cuestión, el alcohol, una cuestión identitaria de la población. Y no es así. Y no es así porque ahora efectivamente se ha puesto una ley muy seria sobre el tabaco, pero yo sigo viendo publicidad sobre el alcohol. Sí, claro que sí. Son el primer, iba a decir fabricante, el primer productor de vino del mundo. O sea, efectivamente. Entonces, ahora mismo, cuando llegan los chavales a la consulta por un problema de adicción y le preguntas que cuánto bebe cuando sale de botellón o de fiesta, pues te dice que lo normal, y lo normal pueden ser muchas copas, 10, 12 copas,
Cuando digo copas, no es alcohol, que también hay que distinguir. Hemos dicho 6 de vino, 12 de cerveza. Pero es que estaríamos hablando en la misma proporción de 3 de whisky, con agua o con hielo. Sí. Y sin embargo, estos chavales, precisamente el botellón cobra sentido porque les cuesta una botella de whisky lo que a lo mejor una consumición en un pub o en una discoteca. Con lo cual, el acceso al alcohol es mucho más barato y está masificado. Y en una noche pueden tener una ingesta muy masiva. Una vez que ya tenemos el chaval alcohólico o la persona alcohólica, ¿cuál es el tratamiento? Eso me lo va a decir otra noche. No nos va a quedar más remedio. Pero, en fin, ya yo creo que... En fin, el primer perfil lo tenemos con bastante claridad. Nos falta el cannabis. Pero hablaremos, bueno, y de eso hablaremos otra noche además, porque si vamos a hablar del tratamiento del alcoholismo, no cabe la menor duda de que hablar del cannabis merece una sesión específica. Favor, sí. Muchísimas gracias, doña Pilar, y A nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida con nuestra tertulia de análisis político.